Hola a todos, mi nombre es Damián Guillén, un saludo a mi profesor Amadís y este es un video para los que no comprendieron muy bien cómo hacer la práctica final. La práctica final es una aplicación en JavaScript que haga la función de una base de datos en donde cuando cierren la página y la abran se vean los Pokémon registrados y se puedan registrar Pokémones. En la base de datos me piden los siguientes campos: cédula, nombre, color, tipo, peso, lugar encontrado. Lo primero que debo hacer es abrir mi página en blanco y visualizar cómo quiero que aparezcan los campos. Entonces aquí son 12. En el body yo voy a crear una tabla y voy a cerrar la tabla. La tabla tiene dos elementos que son el TR y el TH. El TR es para la fila y el TH son para la celda de los encabezados. Abro un TR y cierro un TR. Tomo esto como referencia. Entonces son 12 campos. Como son 12 campos, yo voy a utilizar 3 filas y 4 columnas. Entonces abro un TH y cierro un TH y copio y pego eso 3 veces. Aquí pongo nombre, ahí cédula, tipo, peso. ¿Qué es lo que hace ese TH? Si lo guardamos y lo ejecutamos, se verá de la siguiente manera. Pero abajo de nombre debe ir un input para escribir el nombre. Abajo de cédula debe ir un input, abajo de tipo también. Entonces abajo de la fila de los encabezados voy a crear otra fila que será de los inputs. Entonces dentro del TR abro un TD. El TD se utiliza para las columnas pero que tengan elementos o que no sean encabezados. Entonces en el TD abro un input y cierro un input y copio y pego eso 4 veces porque son 4 encabezados. 3, 4. Ahí tenemos los 4 inputs. Entonces al input le voy a poner un ID que será cuadro 0, el siguiente ID será cuadro 1 y así sucesivamente, cuadro 2, cuadro 3, cuadro 4. Si guardamos eso, entonces se ve de la siguiente manera, pero nos faltan más campos que son peso, sexo, lugar encontrado, código de la Pokébola. Entonces tomo eso como referencia para que no se me olvide y aquí creo otra fila que serán la fila de los encabezados y dentro del TR abro un TH que diga peso y lo copio y lo pego 3 veces. Aquí voy a poner el siguiente campo, lugar encontrado, y aquí código de la Pokébola. Entonces si ejecutamos eso y lo probamos, se ve de la siguiente manera. Ahora falta la fila de los cuadros. Abajo del peso un cuadro, abajo de todo eso un cuadro. Creo una fila que va a ser la fila de los cuadros, o simplemente le doy a copiar y pegar. Entonces lo pego aquí, con la diferencia que aquí se va a seguir la secuencia. Aquí era 3, entonces aquí será 4, cuadro 5, cuadro 6, cuadro 7. Si lo guardamos se ve de la siguiente manera, pero nos faltan datos. Nos faltan 2 filas más que son
fecha de nacimiento, tipo de sangre, cantidad de peleas y nivel. Entonces creo de nuevo otra fila de los encabezados, que será fecha de nacimiento, tipo de sangre, cantidad de peleas, y aquí nivel. Y abajo de ese TH voy a crear una fila que es la fila de los inputs, y lo voy a pegar. Entonces sigo la secuencia: cuadro 7, aquí será cuadro 8, aquí será cuadro 9, aquí 10 y aquí 11. Si le doy a guardar y lo ejecuto en la página, se verá de la siguiente manera. Y nos falta un cuadro, que es el cuadro especial. Dice: agregue un campo que considere, asegúrese que nadie más lo tenga. Entonces creamos la fila de los encabezados, creamos un TR, y dentro del TR creamos un TH, y el TH dirá especial. Este campo puede ser un campo original que usted quiera. Puse especial como una opción. Entonces cierro la fila, y abajo de la fila de los encabezados creo un input, creo una fila. Adentro de la fila creo un TD, cierro el TD, y aquí abro un input ID y le pongo cuadro 12 y cierro el input. Entonces si guardo eso y lo ejecuto, se verá de la siguiente manera. Aquí están los 13 campos organizados en 4 filas y 3 columnas. Entonces ya esta es la estética. Aquí el TR es para la fila y el TH para los encabezados. Por ejemplo, TR, cierro TR, y adentro abro un TH y cierro TH. Se pone aquí nombre, cédula, tipo, peso. El TH automáticamente pone el texto escrito en negrita, porque eso se usa para los encabezados, a diferencia de aquí que se usa el TD, que es para los elementos. Entonces en el código aquí le voy a poner un enunciado que diga registro de Pokémones. Arriba de la tabla creo un H1 y cierro el H1. Dentro del H1 le voy a poner registro de Pokémones. Entonces si guardo eso y lo ejecuto, se ve así: registro de Pokémones. Eso se puede centrar con el estilo. Dentro del H1 voy a poner estilo es igual a test alin, y le voy a poner center. Alineación del texto, el centro. Entonces aquí se alineó el encabezado, registro de Pokémones. Ahora tengo que crear un botón para llamar a las funciones de JavaScript. Para eso, dentro de la fila del input, para que salga por aquí el botón, creo un botón, creo un TD que es una columna y cierro el TD. Entonces aquí creo un botón y cierro el botón. Al botón le pongo como nombre registrar Pokémon, y guardo la página. Cuando lo ejecuto me sale ahí registrar Pokémon. Entonces ahora debo crear una función que se guarde los Pokémon. Para hacer eso, en el head hago un script
y le pongo lenguaje es igual a JavaScript. Cierro el script. Aquí voy a crear varias funciones. Primero, la función guardar, para que se guarden los Pokémones. Habrá una función que se llame guardar. Abro la llave y cierro la llave. Entonces, dentro del código, ¿qué es lo que debe hacer la función guardar? Tiene que almacenar los valores de los inputs. Entonces, a los inputs le pusimos un ID que es cuadro 0, cuadro 1, cuadro 2, hasta el 12. Yo lo hice de esa manera para hacer un bucle for. En este caso hacemos un for, ponemos que i es igual a 0 hasta que i sea menor a 13 y incrementame i. Abrimos la llave y cerramos el bucle for. ¿Qué es lo que hace el bucle for? El bucle for inicia con i que es igual a 0 hasta que i sea menor a 13, es decir, que termina cuando i sea 12. Entonces aquí uso document.getElementById. Por ejemplo, si le pongo un mensaje y le pongo document.getElementById y le pongo el ID que es cuadro más el número, cuadro más i. Entonces primero voy a iniciar cuadro más 0 y me va a tirar el valor del input y así sucesivamente. Si lo ejecutamos, entonces aquí en el botón llamo la función onClick es igual a JavaScript dos puntos guardar punto y coma. Si lo ejecuto, guardar, entonces me sale el primer elemento que es el input, el segundo elemento y así sucesivamente. Entonces para obtener los valores de los elementos se utiliza el punto value. Punto value me permite obtener el valor de un elemento. Por ejemplo, si aquí yo pongo 20, 50, el for inicia con 0, entonces sería document.getElementById cuadro 0, después cuadro 1, cuadro 2. Entonces cuando le dé registrar Pokémon, tengo que guardarlo. Entonces aquí lo guardo. Entonces aquí vamos a suponer que yo le ponga 20, cédula le ponga 20. Si le doy a registrar Pokémon me sale que el nombre es 20, que la cédula es 20 y que el tipo no tiene valores. Entonces ya con este método estoy buscando los datos de cada cuadro por medio del ID. Por lo que voy a crear arriba del for una función que se llame datos, var datos, un arreglo que se llame datos. Var datos es igual a eso. Entonces voy a poner que datos punto push es igual a eso. El datos es un arreglo, es decir, un conjunto de variables. Cuando entre en el for, datos va a agregar con el push en su última posición el nuevo valor. Entonces ahí ya capturamos todos los valores en un arreglo. Pero necesitamos presentarlo abajo. Entonces en la tabla creamos un ID que se llame ID es igual a tabla. Entonces capturamos la tabla, ponemos var tabla es igual a document.getElementById y ponemos tabla. ¿Qué necesitamos? Que los Pokémon salgan automáticamente aquí abajo. Entonces para eso se abre un TR que sería una fila, por lo que creamos una fila.
ponemos el nombre de una variable, var_tr es igual a document.getElement, document.createElement, y ponemos tr. Entonces adentro del tr están las columnas. Entonces ponemos arriba del for creamos el tr. Aquí creamos el tr. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a crear un td. Vamos a poner document.createElement td. Es decir, vamos a crear una columna. Entonces en el td le vamos a agregar los datos. Ponemos td.innerHTML es igual a los datos. Aquí es igual a document.getElement by id, y dentro del id cuadro más i punto value. Entonces se va a crear un tr, luego se va a crear un td, y en el td se va a agregar la información del input, y luego aquí agregamos el td al tr. Ponemos tr.appendChild td. Y cuando el tr está finalizado, abajo del for agregamos el tr a la tabla. Ponemos tabla.appendChild tr. Entonces si ejecutamos eso y ponemos valores, por ejemplo aquí ponemos Damián, cédula, un número cualquiera, tipo, fuego, peso 120. Aquí repetí peso 2 veces. Entonces hay un error, peso. Ahí va tipo, color. Ahí va color. Entonces aquí pongo color. Entonces si lo llenamos de nuevo, Damián, cédula, peso, y ponemos valores y le damos a registrar Pokémon, se ve de la siguiente manera. Entonces con esta simple línea de código, si ejecutamos la página y ponemos por ejemplo Pikachu, cédula 120, tipo eléctrico, peso 20, color amarillo, masculino, mundo Pokémon, código de la Pokébola 120, fecha, tipo de sangre A más, cantidad de pelea 20, y así sucesivamente, y le damos a registrar Pokémon, se ve de la siguiente manera: Pikachu 120, eléctrico, y así sucesivamente. Entonces ahora debemos almacenar esa información en el local storage. El local storage es un método que utilizan los navegadores para guardar información. Para acceder al local storage nos vamos a donde dice resources, recursos, y aquí en local storage está la información. Entonces si quiero guardar un dato en local storage, utilizo el método local storage .setItem, y el método .setItem recibe dos parámetros. El primero es como el ID, por ejemplo Pokédex, y el segundo es la información, en este caso Pikachu. Entonces si actualizamos el local storage, aparece que hay un ID que se llama Pokédex y una información que se llama Pikachu. Para acceder al local storage sería local storage.getItem y ponemos el ID Pokédex.
Entonces nos devuelve Pikachu. En este ejercicio vamos a utilizar el local storage. Entonces ya sabemos cómo presentar la información, pero tenemos que hacer que la aplicación, cuando se cierre la página y se vuelva a ejecutar, aparezcan los Pokémon registrados. Para hacer eso tenemos que guardar esa información en un local storage. Entonces aquí creamos una variable, un arreglo que se llame var base datos es igual a json.parse y ponemos local storage.getItem y aquí el ID de local storage Pokédex. ¿Qué es lo que hace esta función? Esta función va a almacenar los datos que se encuentran dentro de local storage, pero el dato será un arreglo. Por ejemplo, un arreglo se representa entre corchetes. Entonces el JSON convierte esa cadena en un arreglo, el json.parse. Entonces aquí vamos a ponerle un if, que si diga que si base de datos es igual a null, que si base de datos no tiene nada, entonces vamos a poner que base de datos es igual a un nuevo arreglo. Entonces esto es un arreglo y esto es otro arreglo que almacena los valores. Aquí vamos a guardar en el local storage. Entonces vamos a poner que base de datos, el arreglo .push datos. Es decir, que en el arreglo base de datos, en la última posición, agrégame el arreglo datos. Lo que se va a guardar es un arreglo multidimensional. Entonces aquí lo grabamos en el local storage, que era local storage.setItem. Aquí ponemos Pokédex. Entonces aquí pongo la información y pongo json.string giphy y pongo base de datos, y eso .string giphy lo que me va a transformar la cadena, el arreglo con corchete. Por ejemplo, si pongo un ale y pongo base de datos, ejecutamos ese código, ahora verán la diferencia de string giphy y base de datos solo. Entonces aquí le pongo un nombre, por ejemplo Pikachu, cédula 50, tipo eléctrico 120, y ahí lo lleno aleatoriamente. Entonces le doy a registrar Pokémon. Cuando se pone datos, si en el string giphy me imprime los elementos del arreglo separado por coma, datos solo, pero cuando se le pone el string giphy pasa lo siguiente: me voy a impresionar elementos, recursos y en el local store. Cuando se le pone string giphy me imprime el arreglo pero con los corchetes. Por ejemplo, vamos a hacer esa prueba. Aquí en vez voy a poner string json.string giphy. Entonces lo voy a imprimir. Por ejemplo, pongo los valores, le doy a registrar Pokémon. La diferencia de aquí es que me imprime los datos con los corchetes. Entonces, como hay dos elementos, ya hay uno registrado, entonces es un arreglo multidimensional. Entonces nos vamos a recursos y vemos que como registramos dos elementos, se convierte en un arreglo multidimensional separado por coma.
Entonces, ¿qué es lo que hace el corchete? El JSON.parse convierte el elemento que es la cadena que tiene corchete en un arreglo multidimensional. Entonces, base de datos es un arreglo multidimensional. Por ejemplo, en este caso, base de datos tiene dos elementos, dos posiciones. Por lo tanto, base de datos es un arreglo multidimensional. Entonces, cuando agregamos base de datos, ponemos base de datos.push datos. Lo que estamos haciendo es que agregamos en una posición de base de datos al arreglo datos. Por ejemplo, en la posición número 3, índice 0, agregamos datos. Y así se guardan la información en el local storage mediante JSON y string IFI. Ahora vamos a hacer la función de cuando se inicie la página aparezcan los datos almacenados. Por ejemplo, cuando inicie la página aparezcan las informaciones. Para eso, en el body vamos a poner una función que se llama onload. Es igual a JavaScript mostrar. El método onload es un método que se ejecuta al iniciar la página, por eso se pone en el body. Entonces, fuera de la función, aquí está la función guardar. Vamos a crear una función que se llame mostrar función y cerramos la función. Aquí en mostrar, ¿qué es lo que debemos hacer? Que cuando se abra la página aparezcan los empleados registrados. Entonces accedemos a la página con el método local storage.getItem. ¿Y cuál fue la ID que le pusimos? Pokédex. Aunque le pueden poner otro, Pokédex. Entonces, aquí creamos un arreglo que se llame base de datos. Es igual a JSON.parse local storage.getItem. Eso es lo que va a convertir lo que se encuentra en cadena de texto a un arreglo. Entonces vamos a hacer un for y vamos a decirle que i es igual a 0 hasta que i sea menor a base de datos .len y más. Va a ser ese i que va a ser igual a 0 cuando i sea menor al el número de Pokémon registrado. Cuando sea mayor se va a terminar el for. Entonces aquí se va a hacer relativamente lo mismo que en la función guardar. Vamos a crear un arreglo que se llame datos, que será igual a base de datos en la posición i. Será igual a el arreglo en la posición i. Entonces aquí vamos a crear un elemento que será un td document.createElement y ponemos td. Aquí vamos a crear un elemento que será un tr. var tr es igual a document.createElement y ponemos un tr. El tr es la fila y el td es la columna. Entonces dentro del td vamos a agregarle con el inner.html los datos. El primer td será igual a datos en la posición 0. Entonces hacemos y ponemos aquí tr.appendChild td, es decir que creamos un td y el primer td será igual a lo que hay en datos
en la posición 0 y luego agregamos el TD. Por ejemplo, tenemos el local storage, tenemos un arreglo multidimensional, se captura el primer arreglo y datos en la posición 0 será Pikachu, datos en la posición 1 será 50, la posición 2 eléctrico. ¿Y cuántas posiciones tenemos? Del 0 al 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por lo tanto, tenemos que copiar y pegar esto 12 veces, 11 veces. Ahí van 4, 6, 8, 10, 12. Entonces tenemos esto 12 veces. Aquí en inner.html datos 0, aquí ponemos datos 1, aquí datos 2, aquí datos 3 y así sucesivamente. Datos 5, datos 6, datos 7, 9, 10, 11. Entonces cuando el TR esté finalizado, debemos agregar el TR a la tabla. Entonces capturamos la tabla, ponemos var tabla es igual a document.getElement by ID el ID de la tabla. ¿Cuál es el ID de la tabla? Tabla, copiar y pegar. Entonces aquí agregamos el tr tabla.appendChild tr, porque ya el tr tiene todo su td. Entonces si ejecutamos eso, aparecen los datos. Si cerramos la página y abrimos la página, aparecen los datos. Esto se puede escribir menos en el código si se hace con for. Se crea un tr, luego se crea un td y al td se le agrega un dato. Se agrega el td al tr y luego se hace lo mismo para cada uno. Entonces nos vamos a la tarea que dice hacer un formulario para agregar la información y debajo de este aparezcan todos los Pokémon que han sido agregados. Al cerrar la página y abrirla nuevamente, tus Pokémon estarán ahí, por lo que no se borrarán. Ya hicimos eso. Ahora en el Pokédex se pueden agregar, modificar o eliminar los datos. Ahora tenemos que hacer un botón que en el Pokédex se puedan eliminar los datos. Yo voy a dejar el video hasta aquí para que vean el video del profesor y así puedan construir su lógica. Por ejemplo, el video del profesor Amadís, lo explica muy bien. Si ven completo el video del profesor Amadís y siguen la lógica del JSON y del local storage, pueden hacer la práctica final. Ese fue un video para ayudar a hacer la práctica final.